arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Saludo cordial a todos ustedes, queridos cristovidentes, en este tercer domingo de Pascua, con noticias, anuncios. Pues tenemos la dicha hoy de compartir hasta ahora una primicia con el arzobispo electo de la Arquidiócesis de Bogotá y Primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. ¿Quién es este hombre de 58 años, nacido el 3 de marzo de 1962 en San Gil, obispo de Montelíbano, arzobispo de Popayán y ahora arzobispo electo, arzobispo primado de Colombia? La Arquidiócesis de Bogotá pues desempeña un papel muy importante en el acontecer de Colombia y sin lugar a dudas, aunque cada diócesis tiene su gobierno propio, cada obispo es cabeza, el prelado que le corresponde servir en la Arquidiócesis de Bogotá se constituye en el obispo, por decirlo así, el primado, el primero entre los pares, el más importante y cuyas palabras pues significan muchísimo en la vida y el acontecer no solo de la Arquidiócesis de Bogotá, sino también de todo el país. Quiero compartirles, antes de entrar en contacto con Monseñor Luis José, unos saludos. ¿Quién es él? ¿Cómo lo describen? Pues hay un sacerdote del Cauca y unos jóvenes del Cauca que también opinan sobre él y le mandan un saludo. Veamos. Hola. Mi nombre es Carol Vanessa. Mi nombre es Angie Marcela. Mi nombre es Julián. Gloria Amparo Alarcón. Pertenecemos a la Fraternidad Juvenil Génesis de la Arquidiócesis de Popayán, prestando el servicio del canto y la música. Gracias, Monseñor, por evangelizarnos con tu humildad y sencillez y por enseñarnos algo súper valioso que es ser santos de jeans y tenis. Gracias, Monseñor, por tu testimonio de vida, por apoyar el proceso de nueva evangelización en nuestra Arquidiócesis de Popayán. Que Dios te bendiga en tu nueva labor. Soy el Padre Francisco Javier Gil Betancourt, de la Parroquia San Antonio de Padua, en el municipio de Morales, Cauca, Arquidiócesis de Popayán. Estoy muy feliz, muy agradecido, muy contento con Dios, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, por su servicio pastoral entre nosotros. Sobre todo quiero agradecerle su visita pastoral a los resguardos indígenas de Agua Negra, Chimborazo y Honduras, especialmente esa celebración tan solemne, tan llena de signos, allá en Altos de María. Bendiciones y éxitos en su nuevo trabajo pastoral en la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, queríamos empezar primero con estos dos enlaces de estos dos hermanos jóvenes y sacerdote que desde Popayán, desde la Arquidiócesis, querían también enviar un saludo, y ahora entramos en contacto con el nuevo arzobispo electo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio y Primado de Colombia. Monseñor, muchas gracias por permitir que Cristovisión lo pueda entrevistar como primicia. Padre Ramón, para mí es la alegría estar con Cristovisión, porque sé la importancia que tiene el canal en la evangelización, en la vida de la Iglesia de Colombia y América Latina. Muchísimas gracias. Quiero contarle que en el chat de Cristovisión de Clérigos, donde usted también está, le dije a los sacerdotes que si quisieran hacer alguna pregunta, y se emocionaron y mandaron muchas preguntas. Creo que estos días, me imagino que para usted han sido días de muchas preguntas y de buscar muchas respuestas. Así es, Padre Ramón, es la época de las preguntas. Cuando uno mira los evangelios, encuentra que Jesús pregunta muchas cosas y que a él le preguntan. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan capítulo 1 le pregunta al maestro, ¿dónde vives? Y para mí esa pregunta es muy interesante, preguntarle a Jesús dónde vive. Y en este momento vive en el Cauca y aquí estoy con él. Vive en Bogotá. Maestro, ¿dónde vives? En Bogotá, en los barrios, en las veredas, en las zonas urbanas, en las fábricas, en los hogares. Y en este tiempo, Señor, ¿dónde vives? Confinado, en la cuarentena, en las casas, pero lleno de esperanza. Bueno, si ustedes, queridos cristovientes, también quieren hacerle alguna pregunta a Monseñor Luis José Rueda, solo es que llamen a Cristovisión y en el Contact Center, precisamente ahí recibiremos las preguntas, y también en las redes sociales de Cristovisión.
Monseñor, ¿cuánto hace que el Papa le dijo que iba a ser arzobispo de Bogotá? Una pregunta que se mete por allá como en lo que llaman secreto pontificio, ¿no, Padre Ramón? Muy interesante. Es esto. A mí el señor nuncio me fue llamando, me fue dialogando, y digamos que el día preciso en que me lo dijo es inolvidable. Y yo creo que ya después de saberse puedo compartir que fue el martes santo por la mañana. O sea, en medio de la pasión de Jesucristo el Señor, el martes santo por la mañana, Él me dijo, el Papa quiere esto y le pide esta misión. Pero eso de que me fue hablando, me fue dialogando, significa que como que ya le iban diciendo y como que usted como que sí, como que no, que permítame que sea imprudente como comunicador y le diga eso, pero ¿cómo fue el asunto? O sea, ya le había dicho que como que sí, que tal vez, pero que usted qué opina o cómo fue. Padre Ramón, en eso como en la vida de la iglesia siempre hay como una consulta y una posibilidad de respuesta de la persona. Obviamente hay una motivación siempre, es el Papa Francisco, es la Iglesia, es el Señor mismo el que está llamando, y uno que ha leído todo en el Antiguo Testamento, las vocaciones, y en el Nuevo Testamento dice, si es el Señor, pero voy a consultarlo, voy a discernir, voy a orar, voy a tener un tiempo ante el Santísimo, y yo respondo. Eso sucede así. Ser pastor de la iglesia querida de Popayán, que queremos mucho, yo la quiero muchísimo a Popayán, dígame si no, y ahora ser pastor de Bogotá en tiempos de pandemia, ¿qué significa eso, Monseñor? Interesante el desafío. Donde uno vaya a evangelizar y en el nombre del Señor, primero encuentra desafíos, una realidad compleja, pero también encuentra la gracia del Espíritu Santo. Y Él da la cruz y da la gracia. Y yo pienso que donde haya una sola persona, hay una realidad, hay una posibilidad, hay una presencia de Dios, donde haya una sola persona. Pero aquí el Cauca tiene unas realidades muy bellas. No voy a hablar de todo lo positivo que tiene esta histórica iglesia de Popayán y del Cauca y todos los méritos del trabajo del clero, de diáconos permanentes, de vida consagrada, de un proceso evangelizador bien llevado por Monseñor Iván durante casi 22 años, Monseñor Iván Marín, y por los anteriores obispos. Pero digo que en el Cauca también, fuera de las virtudes, hay unas grandes dificultades en la guerra, la violencia, el narcotráfico que hiere y que hace sufrir a los afro, a los indígenas, a los campesinos, a nuestras ciudades. Y ahora Bogotá. Y Bogotá es como la síntesis de Colombia. Bogotá es como la síntesis de las virtudes y de las dificultades. Luego allí debemos trabajar y yo estoy convencido de que lo hacemos en comunión con Cristo y como iglesia. El Papa habla mucho de la sinodalidad, de ser sínodo, caminar con, ir juntos en la colegialidad. Yo pienso que esta carga, si es individualmente, no se puede llevar, pero en la colegialidad, con laicos, con sacerdotes, con religiosos y religiosas, con el episcopado todo de Colombia, trabajando en comunión, se logra, porque la iglesia es una sola, aunque haya muchos obreros. En Bogotá hay más de 15.000 habitantes de la calle, migrantes, como usted ha dicho, una serie de fenómenos sociales muy complejos. Así como el Papa Francisco le dijo un franciscano, no se olvide de los pobres, un franciscano del chat me dice, dígale a Monseñor que no se olvide de los pobres y qué va a hacer con los pobres. Entonces esa es una pregunta que sale del chat. Dios le pague y gracias al Padre franciscano que manda esta pregunta. Yo pienso que está tocando lo esencial. Entre otras, si uno se olvida de los pobres, se olvida del Evangelio. Si uno se olvida de los pobres, se olvida de Jesucristo el Señor. Si se olvida uno de los pobres, se olvida de Francisco de Asís. Si uno se olvida de los pobres, se olvida de papá y mamá, de la familia que nos vio nacer, de lo que somos nosotros, de nuestras comunidades, de esa gran motivación. Pero mirando desde el Evangelio, donde el Señor en el Sermón de la Montaña dice, felices los pobres. Entonces queremos ser con los pobres felices, no con amargura, no con tristeza,
no con reclamo, no con la pelea y el conflicto, sino con la cercanía, con la fe. No tenemos la solución. Estos días me gusta mucho que en Hechos de los Apóstoles decían los apóstoles: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy. Y lo que tiene la iglesia para dar es a Cristo, la vida abundante del Señor. Y debemos estar muy cerca de esos 15.000 habitantes de la calle, pero también de todos aquellos que están pasando de Venezuela a Ecuador y de Ecuador a Venezuela por Bogotá necesariamente, y todos aquellos que llegan de distintas zonas del país, indígenas, afros, profesionales, que llegan a buscar y no encuentran. Y estoy pensando en tantas personas que no tienen empleo o que lo están perdiendo en esta época, o los que no tienen vivienda. Quiero ser compañero de camino, quiero ser con ustedes uno más, y con todos los sacerdotes y con los obispos auxiliares, y repito, con el episcopado todo de Colombia, que tiene una misma opción. Ustedes recuerdan la opción hecha desde Medellín, opción preferencial por los pobres, y yo creo que en este momento los pobres tienen rostro de enfermos también. Opción preferencial por el enfermo al estilo de Jesús, acercándose al que está tirado en el camino, o sea, la espiritualidad de Lucas 10, del samaritano que ve, se conmueve, se acerca, sana, acompaña y se compromete. ¿Ha tenido usted diálogos ahora con el señor Cardenal Rubén? Sí, y estoy muy agradecido. Son diálogos muy fraternos, porque es que imagínense que yo estoy empezando mi episcopado, soy un hermano menor y soy el más pequeñito en la conferencia episcopal, y en cambio él es un hombre de una trayectoria hermosa. Le decía yo a él que me impactó la primera vez que lo vi. La primera vez que vi a Monseñor Rubén Salazar en toda mi vida, lo vi en la casa de retiros de San Gil, en un retiro espiritual provincial donde estaban los obispos de Norte de Santander y Santander, y lo vi con un computador de aquellos antiguos, trabajando y escribiendo todas las estrategias de evangelización para la diócesis que él conducía, que era la de Cúcuta. Eso me impactó. Un pastor organizado, un pastor lleno del deseo de servir, pero de manera organizada, en la espiritualidad del Concilio Vaticano II. Después seguí su trayectoria cuando él era arzobispo de Barranquilla y cuando vino a ser arzobispo en Bogotá y 2 veces presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Es más, cuando yo llegué a la conferencia por primera vez, que llega uno como mirándolo todo, y uno viene de provincia y de ser párroco y ver a los hermanos obispos, uno primero siente como un calorcito y un miedo allá en el fondo, pero después siente uno esa ternura, esa cercanía de los obispos, que son seres humanos, que son personas que se enferman, que se alegran, que los reciben a uno con cariño. Padre Ramón, como cuando nos encontramos los sacerdotes y nos abrazamos porque hace mucho tiempo no nos vemos, y entonces Monseñor Rubén era el presidente y lo veía yo en esa línea de conducir, pero una conducción de servicio, de sabiduría, de fraternidad. Y en estos días hemos hablado mucho y nos hemos intercambiado cartas, él y yo, y hemos hablado mucho, y le dije: Monseñor Rubén, yo viví después del nombramiento, después de que recibí la razón del señor nuncio Luis Mariano Montemayor, como una angustia, como una preocupación, pero después de orar, de consultar con mi director espiritual allá en San Gil, y después de compartir con Monseñor Rubén en el diálogo fraterno, sentí mucha paz. Es la fraternidad de Monseñor Rubén, un gran hombre, un gran cardenal de la Iglesia, un orgullo de la Iglesia colombiana. Bogotá es una ciudad inmensa, inmensa. La arquidiócesis de Bogotá no sé cuántas parroquias tendrá, puede tener como 300, me imagino. Esto implica... ¿Cuántas, monseñor? 293 parroquias. 293 parroquias. Eso hace que la vida sea muchas veces muy fría, que los sacerdotes, pues en su trabajo pastoral, estén muy metidos en la vida de cada parroquia, porque las distancias, los trancones, la cosa complicada. Usted es muy fraterno y ha trabajado mucho en la fraternidad. ¿Cómo lograr eso en la arquidiócesis primada? Yo pienso que el Señor irá mostrando los caminos.
y que la fraternidad se construye en doble vía. En la vía que debe tomar como iniciativa, como primer paso, el obispo, claro que sí, pero también en esa vía del clero, de los sacerdotes, de los diáconos permanentes, de las comunidades y de las parroquias que permiten el acercamiento. Yo pienso proponer algo que a mí me ha gustado mucho. Cuando era párroco, visitaba cada una de las parroquias y las casas de los catequistas y de los líderes de las comunidades eclesiales misioneras. Pero ahora, después cuando estuve en Montelíbano, algo que me gustó mucho en nombre del Señor fue ir a las parroquias, quedarme unos días, compartir con ellos. Claro, eran 25 parroquias solamente, pero aquí en la arquidiócesis de Popayán, los sacerdotes muy fraternos, siempre con la puerta abierta para el obispo, para poder compartir, para ir a las veredas. Yo pienso que si nos encontramos y dialogamos uno por uno, si yo puedo tener tiempo para dialogar inicialmente con el clero, uno por uno, conocerlos, escuchar su nombre, escuchar sus alegrías, sus preocupaciones, ahí empieza a construirse un puente de fraternidad que luego nos permite extenderlo hacia las parroquias y hacia las distintas comunidades. La fraternidad es un trabajo de todos los días. Monseñor, ahí les dije a la gente, a los cristovientes que llamaran y le hicieran alguna pregunta. Al aire tenemos a una señora, Elizabeth, que está desde el Centro Empresarial Bavaria. Quiere hacer una pregunta, entonces vamos a escucharla, ¿le parece? Sí, sí, sí. Elizabeth, ¿qué tal? Ahí está Monseñor Luis José para que usted pueda compartir su inquietud. Elizabeth. Ya la está escuchando Monseñor Luis José. Padre, gracias, Padre Ramón, señor arzobispo, buenas tardes. Más que para pregunta, es para saludarlo y agradecerle por esos audios que usted hace llegar de la homilía de las palabras, de la palabra de Dios diariamente, y que realmente usted ha logrado mover las fibras porque el Evangelio lo aterriza, lo encarna y hace que los que lo escuchamos también lo hagamos vida. Espero que ya no desde Popayán, sino de aquí de Bogotá, sigamos recibiendo esos mensajes diarios, estas homilías de la liturgia diaria, que a su turno nosotros los propagamos hacia todos los países, lo oyen en Estados Unidos, en España y aquí en Colombia. Gracias, Elizabeth. Monseñor, esos audios, el famoso mensajes que usted manda, cuéntenos un poquito de eso, lo que dice Elizabeth. Primero le agradezco a Elizabeth porque me anima, eso que está diciendo, Dios le pague. Mire, es algo muy sencillo y muy artesanal, pero es la palabra de Dios gozosa de todos los días, es palabra y vida. Cuando yo estaba en Montelíbano, había una emisora comunitaria que Cerro Matoso tenía en convenio con la diócesis de Montelíbano, y allí el padre Carlos Pérez llevaba un programa todos los días que buscaba animar desde la palabra de Dios. Pero un día se incendió la emisora y se quemó, era una emisora comunitaria y nos quedamos sin emisora. Entonces dijimos, alguien me dijo, una colaboradora, entremos a través del WhatsApp y podemos mandar un mensajito todos los días. Empezamos mandándolo que de lunes a viernes y que fuera solamente el Evangelio. Después dijimos, leamos la primera lectura, la comento, el Salmo y luego el Evangelio y lo comento brevemente. Dura más o menos 12 minutos y es de todos los días según el calendario litúrgico y me permite a mí recibir la palabra y yo pienso esta palabra del Señor que llega al que está trabajando, al que está viajando, al que está enfermo. ¿Cómo llegaría para que sea una semillita de vida, de motivación en el esfuerzo de cada día? Y así lo vamos haciendo con una consola pequeñita y con un micrófono artesanal y lo mandamos a través del WhatsApp y alguien le pone música y muchos lo transmiten. El apostolado lo hace, es el que lo recibe y lo transmite. Yo lo único que hago es llenarme de la alegría de la palabra y transmitirla con gozo. Tenemos otra persona que quiere participar en este momento, otro cristoviente que quiere también participar. Ahí está precisamente desde otro sector de Bogotá, también va a participar en este momento. Es Cecilia.
Cecilia. Cecilia. Aló, aló. Hola Cecilia, ¿qué tal? La escucha Monseñor Luis José. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Monseñor, es para darle un saludo de bienvenida como su obispo electo. Que Dios le dé sabiduría. Dios lo acompañe siempre. Gracias por estar acá y siempre muchas bendiciones y que sea, pues es un orgullo tenerlo acá en Bogotá. Ahí le mandaron, Monseñor. Cecilia, muchísimas gracias. He escuchado su voz, su amable voz y su voz de fe, dándome la bienvenida a Bogotá. Allá nos conoceremos y compartiremos, pero ya nos vamos conociendo, somos hermanos en Cristo Jesús. Esas palabras las tomo como las palabras de muchas mujeres en Bogotá, en distintos lugares, en los sectores rurales y urbanos donde llega Cristovisión. Y le agradezco a Cristovisión esto porque me está permitiendo dialogar. Cecilia, que el Señor la bendiga y le pido un favor a usted y a todos los cristovidentes. Recen un rosario en estos días en casa por el nuevo arzobispo de Bogotá. Quiero hacerlo con cariño y con la Virgen María y con San José, que en el silencio del hogar encuentran el plan salvador de Dios. Monseñor, usted ha sido con todos los obispos del Pacífico un líder que ha acompañado toda esta realidad del conflicto armado en Colombia y de la construcción de paz. ¿Cuál es su visión de esta realidad en nuestro país? El suroccidente y Pacífico colombiano, como todas las periferias del país y de las ciudades, incluso de las pequeñas ciudades, son periferias humanas, periferias sufrientes, pero periferias llenas de Dios. Y yo creo que el Pacífico es lleno de Dios y lleno de esperanza, lleno de luchas y con muchas heridas. Quiero aclarar que el liderazgo no es mío, el liderazgo es del obispo de Apartadó, Monseñor Hugo, de Quibdó, Monseñor Juan Carlos, de Isminatadó, Monseñor Mario, de Monseñor Darío, de Jesús Monsalve, el arzobispo de Cali, de Monseñor Darío Buenaventura, de Monseñor Orlando de Tumaco, de Monseñor Carlos de Guapi, de todos los obispos del Pacífico. Es un liderazgo colegial. Y yo le pido al Señor que el liderazgo que ejerza la Iglesia lo ejerza siempre en la colegialidad, en la comunión, que no haya esos liderazgos individuales, aunque haya trabajos individuales, pero que trabajemos colectivamente como pueblo de Dios, como Iglesia, como colegio episcopal, para que haya una sola Iglesia con distintos rostros, pero una sola iglesia que es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que peregrina en el Pacífico. Hay muchos desafíos en esta región y yo le pido al Señor que la iglesia toda siga acompañando el Pacífico, porque si hay algo bello de la iglesia es que llega donde no llega ninguna otra institución, llega el pueblo de Dios, la iglesia con su palabra, con una capillita que es el templo parroquial y con una casa paquiza o en láminas de zinc, que es la casa parroquial, y allí un sacerdote o un diácono permanente o unas religiosas de distintas congregaciones sirviendo y llevando la presencia de la iglesia. Eso es muy bello y eso pasa en el Pacífico colombiano y pasa en el Caribe y pasa en los límites con Venezuela y pasa en la gran Amazonía, en la querida Amazonía de que nos habla el Papa Francisco, pero pasa también en Bogotá, pasa en nuestros barrios. Esas periferias humanas las encontraremos en todos los lugares y nosotros hacemos parte de esa periferia. No somos del centro, sino de la periferia, caminando, gozándonos, sirviendo y recibiendo las consolaciones del Señor para poder consolar a nuestro pueblo. Están participando mucha gente de Popayán en este momento que quieren hablar. Vamos a permitir a algunos de ellos. Tenemos a Julián desde Popayán que quiere participar. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas noches, Monseñor. Con esa alegría que con la alegría que lo hemos tenido aquí en estos 22 meses, ya tan corto tiempo, pero
Julián, tiene que bajarle el volumen a su televisor para que pueda fluir la conversación. Mientras que hace eso, vamos a recibir a Edilma de Popayán. Edilma, bájele el volumen a su televisor para que solo por el teléfono se pueda conversar. Edilma, desde Popayán. ¿Cómo está Edilma? Ahí la está escuchando Monseñor Luis José. Sí, lo estoy escuchando. Listo, Edilma. Saludos. Pues yo bien gracias al Señor. Aquí con tristeza muy grande porque el Señor nos mandó un pastor increíble acá a Popayán, un pastor con una humildad que no la tiene nadie. Él tiene una humildad que se caracteriza por una humildad muy grande. Que yo le pido al Señor que pues allá en Bogotá le vaya bien, porque él es una persona que él se presta para hablar, lo atiende a uno. Él no se pone a ver si seamos ricos o pobres, él nos mira con una gran igualdad a todos. Él es un segundo Jesús. Él nos ayuda mucho, nos ayuda con nuestros consejos. Monseñor, yo soy la abuela de Hugo Alexander, el acólito que acolitaba con usted. Nos deja una tristeza muy grande al irse, pero pues le deseamos que ojalá Dios quiera le vaya bien y que allá se había recibido. Lo queremos muchísimo, lo vamos a extrañar, pero yo sé que allá va a ser una gran misión. Esa es la misión suya, de verse a la obediencia del Señor, y lo queremos mucho. Hugo le manda muchos saludos, que lo extraña mucho y lo quiere mucho, y él quiere que ojalá nos podamos despedir de usted antes de que se vaya. Dios lo bendiga y que pues muchas bendiciones para usted, Monseñor. Muchísimas gracias por esa llamada. La conozco y sé que vive en la vereda González, en el norte de Popayán. Y gracias al niño Alexander, un acólito que madrugaba todos los domingos. Yo creo que se venía como a las 5:30 de la mañana de la vereda para llegar a la Basílica de Popayán a las 7 de la mañana y celebrar la Eucaristía. Le gustaba revestirse, ser el único acólito y compartir la celebración todos los domingos. Mientras muchos niños estaban acostaditos durmiendo a esa hora, él se madrugaba a levantar y se ponía en camino con la abuela para venir hasta el templo a celebrar la Eucaristía en el domingo, Día del Señor. Dios los bendiga. Monseñor Luis José, sin lugar a dudas, todos decimos este es el tiempo de los laicos, el tiempo de la participación de los laicos. El Papa también nos ha cuestionado mucho a los clérigos acerca del clericalismo. ¿Cuál es su visión del papel de los laicos y cómo ir poco a poco trabajando para que el clericalismo y esas realidades que de pronto caracterizan muchas veces a nosotros los clérigos no sean las que impidan la participación de los laicos? Quiero dar 3 puntaditas breves y positivas. La primera, en el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, movido por el Espíritu Santo, nos lleva a ese concilio que luego lo concluye Pablo VI, y allí se produce un cambio fundamental que está en el primer documento del concilio, que es la Constitución Lumen Gentium. Allí se habla del pueblo de Dios, y allí hay un cambio grandísimo, positivo. Nos sentimos todos pueblo de Dios, con papá, mamá, con mis hermanos, con mis sobrinos, con todos mis compañeros de estudio en el colegio, en la primaria, con las veredas, con los barrios. Luego, el Magisterio de América Latina, de los obispos durante tanto tiempo, ha hecho esa opción por una evangelización donde se vive en pequeñas comunidades. Y esas pequeñas comunidades son el rostro de una iglesia allí metida en los barrios donde los laicos tienen presencia, donde surge la ministerialidad, y esa palabra es clave, ministerialidad que es servicio, donde hay hombres y mujeres que son catequistas, que son proclamadores de la palabra, que visitan a los enfermos, que son misioneros, que son servidores de las comunicaciones, pero son laicos dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Ojo que el laico no es solamente aquel que sin ser sacerdote sirve dentro de la iglesia. El laico es todo aquel bautizado, hombre o mujer, que desde la iglesia y con la espiritualidad de la Trinidad Santa sale a servir en todos los ambientes, laicos
profesores, laicos médicos, laicos enfermeras, policías, profesionales, deportistas, comunicadores, en todas las áreas son hombres y mujeres que van impregnando del Evangelio y del Reino los escenarios donde viven. El primado de Colombia, por estar aquí en la capital, pues tiene continuamente relación con el presidente, con las cortes, con una serie de realidades públicas que son definitivas para el desarrollo del país. ¿Cómo será o cómo se imagina esas relaciones suyas con el presidente de la República, con la alcaldesa, con las cortes, con esas realidades públicas de nuestro país que están aquí en el centro de Bogotá? Quiero saludar a las autoridades de Bogotá y de todo el país, y de las tres ramas del poder que conducen nuestro país. Los saludo. Y quiero decir algo. Uno, cuando habla de los gobernantes, tiende a caer en una pequeña trampa, en una trampa de verlos a ellos como señores del poder. Y resulta que no, son hombres y mujeres, tienen familia, se enferman, sufren, se cansan, se equivocan, corrigen, tienen buena voluntad. Entonces yo saludo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, saludo a su familia y la bendigo desde ya, y pido al Señor que la siga acompañando, y a los concejales y a todos los ediles y a todos los líderes del gobierno, al gobernador de Cundinamarca, al presidente de la República. Y quiero compartir una anécdota sencilla. Ayer el señor presidente de la República me llamó aquí a Popayán, y yo sentí una alegría inmensa por una razón, porque el presidente me llamó y me dijo: estoy aquí con mi esposa y con mis niños, y puso el altavoz para que habláramos. Y cuando eso sucede, uno descubre al ser humano, al Hijo de Dios, no solamente al que conduce los destinos del país y que uno a veces lo ve como el lejano, como el que manda, sino al ser humano, al que tiene fe, al que va caminando, y le bendice su hogar y sus niños. Pero con él estoy bendiciendo a Colombia, porque él representa a nuestro país. Y entonces yo digo, si nosotros como iglesia podemos servir como puentes siempre para que una forma de pensar en la conducción política y económica se encuentre con otra y puedan encontrar caminos para buscar el bien común de nuestro país, todos los colombianos seremos mejores y viviremos mejor y nos respetaremos, y no interesará que el uno sea azul, que el otro sea verde, que el otro sea amarillo, que el otro sea rojo. Lo que interesará es que todos tenemos rostro distinto, mentalidad diversa, pero todos miembros de la única familia que es la humanidad. Y entonces el camino de la humanidad es el camino de Cristo. Por eso tomó rostro en Belén, que es lo que celebramos en Navidad, y por eso nosotros no debemos propiciar ninguna división, ningún conflicto entre política y economía y religión y demás cosas, sino buscar todos los puentes que nos unan. Juan 23 decía de una manera muy bonita: es más lo que nos une que lo que nos divide. Y estoy convencido de que como iglesia podemos servir a la unidad, a la reconciliación de Colombia y de la humanidad, como lo hace el Papa Francisco, como lo hace la iglesia en un barrio, en una vereda, como lo hace un párroco de cualquier parte del Cauca y de Colombia. Monseñor, en esta realidad compleja de nuestro país hay un pueblo católico, un pueblo cristiano que cree en nuestro Señor, pero también hay muchas realidades dentro de ese pueblo y otros que no creen, pero otros que creyendo tienen diversas realidades en su condición humana, diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad de toda clase. Muchas veces van en contra de lo que nosotros proclamamos como es la vida, promueven el aborto, la eutanasia, una serie de realidades complejas que desde aquí, pues digamos desde la capital, se va cosiendo por ser el lugar de instancias de los medios de comunicación, de los medios de las cortes. Esa realidad que de una u otra manera el arzobispo de Bogotá tiene que lidiar todos los días, ¿cómo se va a asumir? Yo creo que hay que asumirla en la actitud de Jesús, mirar siempre a Jesús y hacerse una pregunta que el padre Larrañaga siempre nos decía en los talleres de oración y vida.
Pregúntense, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O sea, como no llevar fórmulas preconcebidas. Sabemos la doctrina de la Iglesia, claro, y hay que defenderla y hay que construirla. Y sabemos que es una doctrina que bebe del Evangelio y que bebe de la humanidad, porque la Iglesia es la escuela del más profundo y del más rico humanismo. Pero en esa diversidad de mundos y de pareceres y de historias y de trayectorias, uno debe entender que una persona que toma una decisión está detrás asumiendo una historia que lleva un pasado, unos acontecimientos. Yo creo que es muy importante que nosotros no tengamos siempre como la respuesta a primera línea y como tratando de que el otro piense como yo pienso, sino más bien con un corazón abierto y preguntándonos, Jesús, ¿qué haría en mi lugar si encuentra a alguien que no cree? Si encuentra a alguien que lo rechaza. Y uno mira los evangelios y encuentra la manera como Jesús los acogía, como Jesús los miraba, como Jesús los amaba. Y el amor de Jesús no es solamente por aquellos que tenemos la dicha de seguirlo, sino incluso por aquellos que no tienen la felicidad y el gozo todavía de conocerlo, pero que el Señor sí los conoce y los ama. Entonces yo pienso que en eso la Iglesia sigue siendo madre y maestra, y es vieja, y es anciana, y es más vieja que yo. Entonces yo no puedo inventar una doctrina, sino beber de la doctrina, de esa leche materna que me da mi madre, que es la Iglesia, y ponerla al servicio del encuentro, de encontrarnos. La cultura del encuentro no es solamente darnos la mano y el abrazo con los que nos queremos. La cultura del encuentro de que habla el Papa Francisco es el encuentro con aquellos que están lejos, con aquellos que cuando yo saludo en la calle no me saludan, o que de pronto no se alegran de ver a un sacerdote y que más bien vuelven la cara para otro lado. Pero donde haya un ser humano está la huella digital de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Jesús permitió que Judas estuviera 6 semestres con él y después saliera con cuentas un poquito torcidas? ¿Por qué no lo echó antes? ¿Por qué pudo compartir con él? Y con el mal genio de los Boanerges y con esas actitudes de Pedro. Esa es la actitud. Entonces la pregunta siempre es, ante las demás personas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y en qué le puedo servir a esa persona que piensa distinto que yo? Muchos dicen, Monseñor tiene 58 años, el arzobispo de Bogotá. Eso significa que va a ser un gobierno larguito, o sea, como de 18 años, 19 años. ¿Uno alcanza a pensar eso o no se piensa eso? Yo no pienso eso, ¿sabe por qué, Padre Ramón? Y por una razón. Yo he sido breve donde he estado. Y por otra razón, mire, yo todavía no me he posesionado en Bogotá. ¿Quién me garantiza que yo me voy a posesionar en Bogotá? ¿Quién me garantiza que yo voy a estar muchos años? Puede ser que ni siquiera alcance a posesionarme. O puede ser que me posesione y mire que el Papa Juan Pablo I era muy joven y sin embargo duró poco. Yo estoy diciendo, nosotros somos pasajeros. Entonces no es bueno hacer esos cálculos, este va a ser un canzón que va a durar muchísimos años, ni nada de eso. Yo pienso, ojalá que el tiempo pase rápido y que yo no canse a nadie y que el poquito o el mucho tiempo que esté, sea un tiempo para caminarlo con el Señor, porque Él sí es eterno, nosotros somos pasajeros. Pero además quiero decirle, si el Señor me llama a los 59, a los 60, a los 61, a la eternidad, entonces lo que viene es ya no el tiempo que lo va midiendo un reloj, sino la eternidad en el corazón de Dios. Pero está enterito y bien de salud. Sí, como bien, por aquí dan cuy, en la costa me daban pescadito del río San Jorge, en San Gil frijoles y daban arepa de maíz pelado y por ahora puedo digerir bien, como bien, descanso bien y le doy gracias a Dios por lo que recibo cada día en las casas de la familia donde puedo compartir. El señor arzobispo descansa, de alguna manera le gusta leer, ¿tiene algún hobby especial? Sí, hay varias cosas que me gustan mucho. Y en estos días los paisanos en San Gil y la familia me han mandado fotografías de cuando era joven, de cuando tenía pelo y cuando estaba jugando fútbol. Entonces me gusta ver los partidos. Muchas veces voy para una parroquia
y voy con el conductor o con el sacerdote que vaya escuchando la transmisión de los partidos. Me gusta escuchar radio, me gusta escuchar la música de toda, la música caucana que a través de la chirimía acompaña el caminar del Cauca. Me gusta el vallenato, me gusta la música de Silva y Villalba, me gusta la música de Jorge Velosa, me gusta la música de Juanes, me gusta la música de Cepeda, me gusta incluso muchas canciones de extranjeros, y le doy gracias a Dios por la música. Descanso oyendo música, viendo un buen partido de fútbol. Soy hincha del Bucaramanga, del Juego, porque soy santanderiano, y entonces descanso de esa manera, pero descanso también dialogando, caminando, en silencio, leyendo un libro. Hay muchas formas de descansar. Me gusta el ping-pong, me gusta la natación, me gusta caminar. Cuando puedo montar en bicicleta lo hago. Son cosas que le permiten a uno ser normal en la vida y descansar con otros, no en solitario, no encuevado, sino en lo normal de la vida y en lo que sale barato, que es caminar, respirar, sonreír, dialogar. Señor arzobispo, muchas gracias por permitirnos esta primicia de compartir con todos los cristovidentes, con toda Colombia, a través de Cristovisión. Usted bien sabe que esta es su casa y la puede emplear todas las veces que quiera. Sí, muchas gracias, Padre Ramón. Y sé que los estudios están en la diócesis de Fontibón, y saludo a Monseñor Juan Vicente Córdoba y a todo el clero de la diócesis de Fontibón y de las diócesis hermanas que hacen parte de esa colegialidad en la Iglesia Metropolitana de Bogotá, y a sus señores obispos. Un abrazo para Monseñor Rubén Salazar. Cuánto lo quiero, cuánto lo admiro. Para los obispos auxiliares, para el clero de Bogotá, para los diáconos permanentes, para los movimientos apostólicos, para los medios de comunicación, para todos los que nos escuchan, y les digo, ayúdenme y ayudémonos todos para encontrar el camino del Señor. Que la Virgen María nos acompañe, la Reina de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, y que el Señor de Monserrate nos mire con amor. Muchísimas gracias, Padre Ramón, y que el Señor bendiga a Bogotá y todas sus familias, a Colombia y a la humanidad entera en este tiempo que busca la salud. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, muchas gracias. Con todo gusto. Ahí tuvimos una maravillosa oportunidad de compartir con Monseñor Luis José Rueda, arzobispo electo, primado de Colombia, arzobispo de Bogotá, el electo, y pues vamos a tener muchas cosas para compartir con él, y seguramente ustedes, queridos cristovientes, ahora vamos a celebrar la Eucaristía en directo también a las 7 de la noche. Por eso vamos a prepararnos, a hacer vida este momento, este encuentro con Monseñor Luis José Rueda, colocarlo como él nos pidió en el altar, en los rosarios que hagamos en la celebración de la Santa Misa, y vamos a orar con fe todos. Vamos a disponernos, me prepararé para celebrar la Eucaristía aquí con ustedes ahorita, y van a levantar sus teléfonos, sus llamadas, su participación, porque vamos a orar esta Santa Misa, porque vamos a colocar en el altar esta misa. A las 7 va a empezar, así que es el momento, si no han estado en la misa, de reunirse en familia, de reunirse con los suyos, encontrarnos en la Eucaristía y poner en el altar todo este caminar de este día que ha sido muy bello. Entonces me revisto y ustedes ya a llamar y a participar, porque vamos a ofrecer la Santa Misa, y qué bueno haber participado de este encuentro con este pastor tan valioso, un regalo de Dios, un regalo del Papa a Bogotá y también a nuestro país, una mirada buenísima de cómo se vive la fe. Unas cosas maravillosas hizo Monseñor Rubén Salazar en Bogotá, y el Señor continúa, así es lo que nos dijo el arzobispo, él continúa. Vino un pastor buenísimo como fue Monseñor Rubén Salazar, y ahora continúa otro. El Señor nunca deja su iglesia. Es una cosa bellísima. Coloquemos todo eso en el altar. A levantar el teléfono, a participar ahora en la Eucaristía a las 7. Me revisto y ya mismo nos vemos. Encuentro del Padre Ramón Zambrano con el nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Cristovisión.